Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo les va, familia de Cápsula Financiera, profesionales, personas de toma de decisiones dentro y fuera de Costa Rica que les gusta informarse de primera mano qué es lo que está pasando en los mercados para saber por dónde puede ir a tomar las decisiones correctas en estas próximas 24 horas? Y para eso, nada mejor que el criterio de don Vidal Villalobos, siempre con información de primera mano. Don Vidal, ¿cómo está? Saludos cordiales, Jonathan. Saludos cordiales a todas las personas que nos hacen el favor de dedicarnos algunos minutos para informarse y también para educarse con nosotros. Habíamos arrancado la semana, si ustedes lo recordarán, con los planteamientos de que terminábamos la temporada de resultados de los Estados Unidos, entonces que eso salía más o menos del foco de atención y que nos íbamos a quedar con novedades si llegaban desde las negociaciones de Estados Unidos e Israel, y la verdad es que tenemos muy poca información. Caso curioso, porque siempre hemos tenido desde el 28 de febrero, siempre algunos datos acerca de este conflicto. Así que todo parece indicar que el mercado está tratando de pasar la página, sino que de ignorar, si quiere incluso, esta situación. Así que nos quedamos con los datos macroeconómicos importantes que esperábamos para la semana. Miércoles, índice de precios al consumidor; jueves, índice de precios al productor. Empiezo por el primero, índice de precios al consumidor. Los datos salieron en línea con lo que el mercado está esperando, entonces no hubo ninguna sorpresa. El índice de precios interanual completo salió en 3.4, eso es lo que estaba esperando el mercado. La lectura de junio había sido 3.5, y lo importante aquí es que vamos en desaceleración de la inflación, en contra de lo que uno podría estar pensando por la situación en el Golfo de Hormuz, o en el Estrecho de Hormuz. Y lo cierto del caso es que ese 3.4 sigue estando bastante lejos de la meta de la Reserva Federal, que es del 2%. El mensual salió en 0,1 y en junio había salido en 0,4. Entonces, al final de cuentas, sí podemos estar muy lejos de la meta, pero parece ser que la dirección, aunque sea pasito a pasito, va en la dirección correcta. El subyacente o el core mensual, que quita la volatilidad de la energía y de los alimentos, salió en 0,2, eso es lo que estaba esperando el mercado, pero como aquí se quita mucho ruido, mucha paja para ver nada más el grano, el interanual queda en 2.5, más cerca de la meta del 2%, y también es importante porque baja del 2.6 que habíamos visto en junio. Cuando empezamos a revisar ya al interior del indicador, nos damos cuenta que vivienda, para efectos de los estadounidenses, a este concepto ellos le llaman shelter, representa un tercio de la canasta del IPC, subió nada más un 0,1%, y esto fue porque los hoteles, los moteles y este tipo de facilidades en los Estados Unidos bajaron de precio, los alimentos moderaron el ritmo de crecimiento, los precios en los supermercados, y estos son datos históricos. O sea, la energía, la gasolina había bajado casi un 3% el mes pasado, pero podríamos ver más bien ahora las lecturas nuevas con algún incremento adicional. El mercado ya estaba esperando una lectura favorable. Esto se une al dato de empleo que habíamos tenido la semana pasada, que, solo para recordarlo, se estaba esperando creación de empleo de 80,000 plazas y más bien se destruyeron 23,000. Eso quiere decir que en conjunto, el dato de empleo junto con el dato de inflación que estamos refiriendo, le quita presión a la Reserva Federal para que haga aumentos de tasas. Y es más, el documento, la encuesta que regularmente hace la Bolsa de Chicago, en este momento está en que las probabilidades que ve el mercado de un aumento el próximo 16 de septiembre, que es la próxima reunión, es de un 30.4. El resto es que nos vamos a mantener.
para completar el 100. Quizás lo interesante en todo esto es que, Jonathan, hace exactamente una semana estaba invertido el tema. Exacto. Hace una semana era un 55% de los encuestados los que consideraban que iban a subir las tasas de interés. Y me parece que este 30.4 que les estoy reseñando va a seguir reduciéndose, lo que va a mantener en relativa calma el mercado. Por supuesto que cualquier noticia que surja del frente de batalla podría generar alguna volatilidad, aunque como decía hace un momento atrás, el mercado parece ser que se está acostumbrando a esta situación y tendría que ser una noticia realmente de impacto para que tengamos un movimiento. Sí es importante mencionar que toda esta información y particularmente el tema de la inflación suena positivo. La inflación sigue por encima del crecimiento salarial. El crecimiento salarial solamente rondó un 3.2 el mes pasado y entonces el salario promedio real cae un 0.2%. ¿Por qué esto es importante? Porque en los Estados Unidos los consumidores siguen perdiendo poder adquisitivo y esto podría de igual manera también verse reflejado en las próximas entregas del indicador. ¿Qué fue lo que pasó entonces con el dato de inflación al productor? Que ese salió el jueves. Este salió incluso un poquito mejor porque el mercado estaba esperando 0.2% de incremento en el mes de julio y no hubo ningún incremento. Este indicador de productor es muy importante porque él es el que se convierte en un colchón o en un transmisor de las presiones inflacionarias que puede estar viendo. Pero todo parece indicar que desde la crisis los empresarios han venido tratando de sobrellevar esta situación sin necesariamente trasladarle al consumidor todo el impacto de los precios. Y por eso es que el core se ve de esa manera. No hay un contagio en el resto de los sectores. Y este dato de precios a los productores va también en la misma dirección. Con estos datos, entonces, vemos que el precio del petróleo hoy se encuentra a la baja. Estamos ya otra vez por cruzar hacia abajo el nivel de los 80. Estamos en 80.60. El bono del tesoro también está a la baja. Si no hay una expectativa de que la inflación va a estar alta en el futuro, la tasa de interés baja. Y estamos en 4.62 en este momento. Y las bolsas, gracias a este nuevo aire de positivismo, están al alza. El Dow está en 210 puntos, el S&P en 67, el Nasdaq en 283 y el Nasdaq 100, por la noticia que vamos a comentar de inmediato, que a mí me parece que tiene mucha relevancia, se vuelve a poner otra vez atención en inteligencia artificial y el Nasdaq 100, que es donde están esas grandes empresas de tecnología, está subiendo 413 puntos. Y con esto cerramos, mi amigo, la referencia del mercado antes de entrar a comentar una noticia que ha llamado la atención en las últimas horas. Importante dato, la resiliencia del mercado y el factor de ahí viene el lobo con el estrecho de Hormuz que hay que esperar. Yo creo que el mercado ya está esperando la resolución definitiva y está asumiendo que todos los vaivenes del entretelón no pasan de ser eso, un vaivén, y que hay que esperar a que todo se resuelva. Muy bien. Cuéntame, don Jonathan, usted me imagino en su trabajo público quizás llegó a escuchar el Fondo Global Soberano de Noruega. Claro. ¿Tiene alguna referencia al respecto? Por supuesto que sí, es un ejemplo a nivel mundial. Así es, así es, así es. Y queremos contarle a nuestros amigos, sobre todo si ponemos en perspectiva, Jonathan, que el país está tratando de ver cómo está el tema de las reservas y si hay un excedente en las reservas, pudiéramos hacer un fondo soberano parecido. Sí. Bueno, este es un referente como lo mencionas.
el fondo administra nada más y nada menos que 2.3 billones de dólares. Es el fondo soberano más grande del mundo. Hay en Israel, hay en Chile, hay en otros lugares también. El Northwest Bank es quien lo administra. ¿Por qué es noticia? Porque cerrando el segundo trimestre de este año, en junio, obtuvo una rentabilidad del 11.5. 11.5. Muy alta. Este es el mejor resultado en un segundo trimestre desde el año 2020. ¿De dónde viene eso 11.5? Los bonos, la renta fija, generaron un 1.1. ¿Y entonces de dónde viene la plata? De la renta variable, de las acciones, que le están generando un 16%. Este fondo es tan grande que tiene el 1.5% de todas las acciones que se cotizan a nivel mundial, solo él. ¿Y a qué le ha apostado en los últimos tiempos? Ya ustedes deben estar adivinando. Claro. A la inteligencia artificial. Y entonces tiene Nvidia, que es la mayor participación que tiene el fondo. Luego tiene también en grandes cantidades Microsoft, tiene Apple. ¿Este fondo de dónde viene? Resulta que Noruega en 1960 encuentra grandes yacimientos fósiles y empiezan a administrarlos, pero les empieza a sobrar plata. Y en 1990 se les ocurre de una manera muy inteligente hacer este fondo, hacerlo crecer y que luego de las ganancias, pero no todas, sino de una partecita de las ganancias, pasarle esa parte al presupuesto de Noruega. ¿Saben ustedes cuánto aporta al presupuesto total solamente el fondo? Olvídense de impuestos, olvídense de colocación de bonos y todo ese tipo de cosas que naturalmente los tiene Noruega, pero con esta ayuda llegan a tener efectivamente una bocanada de aire fresco impresionante. El 25% del presupuesto de Noruega lo está financiando este fondo. Y quiero cerrar nada más con un dato para que ustedes lo tengan en comparación. Bueno, ¿cuánto es 2.3 billones de dólares? Costa Rica espera producir un poquito más de 100,000 millones de dólares. 100,000 millones de dólares. Aquí estamos hablando de 2.3 millones de millones, no miles de millones, millones de millones. Bueno, nosotros para poder alcanzar ese monto deberíamos aportar todo nuestro PIB durante los próximos 22 años. Nada más. Eso es un tema, Vidal, que demuestra la visión que tuvo Noruega allá en los 90s y la sagacidad, la prudencia y toda la línea de crecimiento para su pueblo que tuvieron aquellos líderes del momento, y que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Hay que reproducir las buenas decisiones y ojalá que lo que has venido comentando de las decisiones del Banco Central nos lleve a empezar a hacer ese fondo soberano en Costa Rica. Claro, y vean ustedes la disciplina y la prudencia porque ponen reglas del juego y las cumplen. Sí. Ya acabamos de decir que en el segundo trimestre obtuvieron una ganancia del 11.5, pero ellos tienen topada. La ganancia que le pagan al gobierno y que les alcanza para pagar una cuarta parte del presupuesto está topada a un 3% anual, no pueden pasar más. Eso es disciplina. No, y es un ejemplo, totalmente un ejemplo. ¿Qué tenemos a nivel nacional, Vidal? A nivel nacional, básicamente no mucho. Seguimos en la semana del pago de impuestos y por lo tanto hay ahí alguna estabilidad relativa en el tipo de cambio. Se podía esperar una caída mucho mayor en la semana, pero sin embargo hemos tenido una relativa estabilidad. Quizás la novedad es que el martes
sí hizo una compra pequeña de dólares el Banco Central, como mandando un mensaje y una muestra de que cuando ya le preocupan ciertos niveles en el tipo de cambio, compra para tratar de estabilizar ahí el mercado. Y eso es lo que tenemos. Esperaríamos entonces el cierre de semana para poderles alimentar en concreto qué pasa con esta situación. Ya para las próximas horas, después de haber tenido el dato de inflación que hemos comentado, el que esperamos es el índice mensual de actividad económica y poderlo analizar con detalle acá en estas entregas. Perfecto, Vidal. Muchísimas gracias por toda la información y la lección del día con Noruega. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Jonathan, como siempre, y a todos agradecidísimo de que nos acompañen. Desde el fondo del corazón, un abrazo de colección.